Padre Celestial, te damos gracias. Engrandecemos tu nombre por tu bondad tan grande, Señor, en esta hora. Tú nos permites a cada uno de nosotros alabar y glorificar tu nombre, que es sobre todo nombre. Y en esta mañana, Señor, te damos gracias. Gracias por el sacrificio. Gracias por la resurrección. Gracias porque tú nos diste un lugar maravilloso en el cielo. Fuiste a preparar morada, lugar para cada uno de nosotros. Y en esta mañana engrandecemos tu nombre. En esta mañana glorificamos tu nombre y te honramos. Y te damos gracias por tu presencia. Te estás paseando en este lugar. Sentimos tu presencia en nuestras vidas. Sentimos el poder de tu gracia sobre cada uno de nosotros. Toda la gloria es para ti, toda la honra, toda la alabanza, toda adoración para ti, Señor, te damos. Amén y amén. Dele una ofrenda de aplauso con toda su fuerza al Señor, al que vive, al que reina. Dele gloria, honra y alabanza, porque Él vive por siempre y para siempre. Cristo vive. Cristo vive. Vive. Amén, gloria a Dios. Qué bueno es poder estar en la casa del Señor. Qué lindo poder bendecir su nombre y agradecer por este tiempo tan hermoso que Él nos da. Amén. Pueden sentarse. Mientras algunos se tomaron el día para ello, se olvidaron de la resurrección. Fíjese cómo el sistema fue cambiando las cosas. Hoy mientras miraba el noticiero que los lugares más turísticos son los lugares que más están llenos. Cómo las cosas se fueron dando vuelta y nos olvidamos de lo principal. Porque en realidad nosotros tenemos que estar agradecidos por nuestra salvación. Si Dios le pidió en una Pascua a Israel que no se olvidaran nunca de lo que había sucedido cuando salieron de Egipto, ¿cuánto más nosotros tendríamos que recordar hoy la salvación que nos entregó, el perdón de nuestros pecados, salir de la iniquidad? El Señor nos libró del infierno y Dios, despojándose de todo, ese Dios tan grande, tan misericordia, también permitió que su Hijo padeciera por cada uno de nosotros. El padecimiento es algo que a través de los tiempos el cristianismo como que lo fue sacando, como que lo fue quitando, pero es algo que está incorporado dentro de nuestras vidas. Lo dice la palabra de Dios y tenemos que entender los procesos que muchas veces tenemos que pasar para entender el diseño que Dios quiere enseñarnos y dónde Dios quiere llevarnos. Y este es un tiempo de agradecimiento al Señor. Tenemos que estar agradecidos porque Él nos da vida, Él nos da paz en lo profundo de nuestro ser y podemos sentir su amor sobre cada uno de nosotros. ¿Cuántos están agradecidos al Señor? Amén. Es maravilloso en esta mañana. Vamos a dar gracias al Señor por la palabra. Yo quisiera que en esta mañana esta palabra hable a lo profundo de su vida, a lo profundo de su corazón. Que el Señor pueda darnos la sabiduría, el entendimiento para poder crecer, madurar. Necesitamos entender lo que la palabra determina para nuestras vidas, lo que Dios habla para que yo pueda crecer en ese crecimiento espiritual. Hemos hablado muchas veces y en lo que estamos hablando en este año, no crecer en lo almático, sino crecer en el espíritu, en nuestro interior, para que Dios nos revele lo secreto, lo escondido, lo guardado. Como Pablo le decía a los corintios,
antes de decirle de que tenemos la mente de Cristo, él hablaba de que nosotros necesitamos conocer los misterios, los secretos que Dios tiene escondido para cada uno de nosotros. No es para todos, tenemos que darnos cuenta que no es para todos, sino los que realmente quieren buscar y entender cuál es el plan que Dios tiene para con su vida. Amén. De eso quiero en esta mañana tener esta palabra y permitir que el Espíritu de Dios se pueda manifestar en cada uno de nosotros y Dios pueda revelarte lo que nosotros podemos entender, qué es lo que Dios nos quiere hablar en el tiempo en el cual nos toca vivir. Amén. Vamos a orar, vamos a agradecer al Señor. Padre, gracias por este tiempo tan hermoso. Hemos disfrutado de la adoración. Hemos disfrutado, Señor, sabiendo que tú estás con nosotros y que estás en nosotros. Y que en esta mañana podemos sentir que tu Espíritu se mueve en este lugar, se mueve en nuestras vidas. Que una vez más sea, Señor, se pueda correr, se ha corrido el velo de nuestros ojos para poder ver lo que tú has guardado y has escondido para este tiempo que nos toca vivir. Como hijos tuyos, Señor, nos presentamos delante de tu presencia. Como Pablo nos enseña en el libro de Romanos, presentar nuestro cuerpo, nuestras mentes, nuestros corazones, todo nuestro ser, como un sacrificio vivo, santo y agradable delante de tu presencia. Que podamos nosotros humillarnos delante de ti. Y la palabra que es viva en esta mañana, porque tenemos una palabra viva, una palabra poderosa, una palabra extraordinaria, Señor, que proviene de la misma eternidad y que proviene del cielo. Que esa palabra en esta mañana entre a lo profundo de nuestro espíritu y pueda revelar lo escondido, lo guardado que tú tienes para este tiempo que nos toca vivir. Te doy muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Quiere darle una ofrenda de aplauso a la palabra de Dios? Quiero que vaya al libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 10 y 11. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 10 y 11. Repito, Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 10 y 11. Y vamos a leerlo en el nombre del Señor, que esta palabra se revele a nuestro espíritu. Dice así de esta manera. Sé que nos gusta mirar algunas diferentes versiones, así que el que pueda leer alguna otra versión, lo están mirando también. Dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Yo usé en esta palabra un llamado al padecimiento. Él nos llama a padecer por causa de Cristo. Un llamado al padecimiento, y dice que este llamado va a hacer que nosotros nos podamos perfeccionar en Cristo Jesús.
Hablamos hace un momento de lo que significa la madurez, el crecimiento. ¿Cómo me voy a perfeccionar? Teniendo la mente de Cristo. ¿Cómo me voy a perfeccionar en lo que Dios ha diseñado y en lo que Dios tiene para con mi vida? Caminando en lo que Dios determinó desde antes de la fundación del mundo. Acuérdense que hay un llamado que Dios tiene para con nuestra vida. Él nos cogió con un llamamiento santo para que nosotros nos podamos mover en lo que Dios ya ha preparado desde antes de la fundación del mundo. El sufrimiento y el padecimiento humano viene por algo que sucedió en el huerto. Ahí comienza. Quizás los psicólogos y algún otro quieran enseñarnos otras cosas, pero la palabra no cambia ni cambiará jamás. Viene todo esto por causa del pecado, por causa de la desobediencia, por causa de lo que... ¿Sabe dónde comienza esto? La desobediencia comienza con Lucifer, uno de los querubines, de los arcángeles de Dios más importantes que estaban en la eternidad y que estaban en el cielo. Lucifer era el virrey de lo que era el reino de Dios. Él estaba a cargo de todo eso y tenía centenares y millares de ángeles que estaban con él. En un momento él quiso ser igual a Dios, quiso sentarse en el lugar que le correspondía a nuestro Señor Jesucristo. Él quiso estar en ese lugar. Eso se llama desobediencia. Y el pecado, dice la palabra de Dios, trae una desobediencia. Y como es una desobediencia, Dios, que es justo, hay un juicio. Y dice que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Cuando nosotros analizamos, cuando nosotros miramos bíblicamente lo que sucedió, cuando miramos bíblicamente lo que aconteció en el capítulo 3 del libro de Génesis, usted se da cuenta toda esa preparación que hubo. Lucifer, de la misma manera que engañó a querubines, arcángeles y ángeles, de la misma manera engañó a Eva. Utilizó la misma astucia. Dice que la serpiente era una de los animales más astutos de lo que Dios había creado, dice la palabra de Dios. Y el diablo se incorporó en la serpiente para engañar a Eva y para llevarla y sacarla fuera del propósito que Dios tenía para la raza humana. Porque cuando nosotros pecamos delante de la presencia de Dios, nos olvidamos de algo que sucede, que no solamente vamos a pasar algo nosotros, sino que también sucede en nuestra generación. Arruinamos parte de lo que es nuestra generación. A veces no somos conscientes de eso, es lo que sucedió con Saúl. Saúl fue elegido para ser el rey de Israel y toda la generación que venía detrás de él iba a ser parte de lo que Dios quería tener con Israel. Él peca delante de la presencia de Dios y arruinó el propósito, no solamente para él, sino para toda su familia. Y dice que Dios eligió a David conforme su corazón. Entonces, cuando nosotros miramos las Escrituras y miramos la palabra, tenemos que darnos cuenta, cuando usted va al libro de Génesis, en el capítulo 3, en el verso 15, ahí usted comienza a ver de qué manera comienzan a suceder las cosas, de qué manera el enemigo comienza a trabajar para sacar a la raza humana fuera del diseño y fuera del propósito de Dios. Amén. A veces lo miramos en las personas cuando se comienzan a alejar de las cosas de Dios. ¿Qué comienza a pasar? Comienza a su vida a salir fuera del diseño de Dios. Y no se dan cuenta que se comienzan
a deslizar. ¿Se acuerda de lo que dice el libro de Hebreo? No sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y en este tiempo, ¿cuánta gente está descuidando su salvación? ¿Cuánta gente? Y es triste porque usted se comienza a dar cuenta que esa persona está saliendo fuera del lugar, está saliendo y después vienen consecuencias. Y las consecuencias que uno paga a veces se hacen muy difíciles. Las consecuencias que pagó Saúl fueron muy grandes. A veces las personas no se dan cuenta porque cuando hablamos del pecado algunos se enojan y dicen, bueno, pero si el otro lo hace, ¿qué lo deja de hacer? Ese es el sistema. Por eso yo hablo tanto en contra del sistema, porque hoy el sistema cada vez trabaja a favor del anticristo. Hoy el sistema está trabajando para el anticristo. Hoy el sistema trabaja para Lucifer, porque está preparando el diseño que va a usar el anticristo. Todo esto que ustedes ven, aún esto que está sucediendo con esta pandemia, es una preparación para el anticristo. Tiene que haber una manera de cómo se va a gobernar el mundo. El mundo va a ser gobernado por una persona que va a ser súper inteligente y que muchos van a creer que esa persona es de Dios, que esa persona aún es nuestro Señor Jesucristo, como el pueblo de Israel está esperando que Cristo venga. Entonces, como hijos de Dios, tenemos que ir a la palabra y nosotros la palabra va a darnos una revelación, va a quitar el velo de nuestros ojos. Lo que sucedió cuando vino Jesús. Jesús, Él habló la palabra. Los religiosos no lo entendieron. Él siguió hablando la palabra. La palabra fue predicada. Muy pocos fueron los que entendieron. Muy pocos fueron los que entendieron. Y aún nos dice la Escritura para este tiempo, no espere grandes multitudes para algunas cosas. Porque nosotros creemos que las grandes multitudes es lo que Dios preparó. Pero la Biblia no dice eso. Dice que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Entonces a veces queremos hacer cosas que no están dentro de los parámetros que Dios tiene para con nuestras vidas. Por eso mis ojos tienen que estar atentos a la revelación. Mi espíritu tiene que estar atento a lo que el Espíritu Santo me quiere hablar. Porque el Espíritu Santo te quiere hablar. No quiere que le hable a alguno y nada más. Nos habla a todos, pero los que tengan oído para oír. Esa es la diferencia, que no todos tienen oído para oír. Tenemos que tener nuestro oído preparado. Acuérdese cuando Dios llamó a Samuel, Samuel no sabía que Dios lo estaba llamando. ¿Y a dónde fue Samuel? Samuel se fue directamente al sacerdote y le dijo, acá estoy, ¿qué necesita? Y el sacerdote le dijo, yo no te he llamado. Y vuelve a escuchar la voz por segunda vez. Y en la segunda vez el sacerdote se da cuenta que no era una voz natural, sino que era la voz de Dios. Y le da una enseñanza y le dice, si escuchas nuevamente esa voz, lo que tiene que decir, habla que tu siervo oye. Habla que tu siervo oye. Es lo que hoy nosotros necesitamos entender. Háblame, háblame. Hace muchos años cantábamos un himno que decía, habla Dios, háblame, tócame con brasas del altar. Yo necesito que Dios me hable. Este es un tiempo donde más que nunca necesito que esa revelación, que esa palabra venga a mi vida, porque hoy también Lucifer, el mundo, el sistema, está usando la astucia para sacarme fuera del propósito y del diseño que Dios tiene para con mi vida. Fíjese que a veces los cristianos estamos más preocupados en otras cosas que en lo que Dios ha preparado para nuestras vidas. Fíjese esta fiesta, es la fiesta de la resurrección. ¿Quién habla de la resurrección? Dígame un poquito para que nos demos cuenta del sistema. No hacen comer el huevo, no sé qué tiene que ver el huevo con la resurrección, pero
Se nota que el que hizo chocolate había que buscar una manera, y aparte le ponen un conejo encima, que no sé qué tiene que ver con la resurrección del conejo. No me quise ni preocupar de buscar qué significaba eso. Pero yo quiero que usted vea de qué manera te comienza a sacar el diablo fuera de tu verdadero propósito, del diseño. Porque si lo sacó a Lucifer, que era la mano derecha que Dios tenía, Dios había puesto toda la confianza en Lucifer. Dios le había dado autoridades que nadie tenía en el cielo, solo lo tenía Lucifer. Estudia un poquito y se va a dar cuenta toda la autoridad que él tenía. Por eso hay cosas que no se le quitó. Porque Dios, cuando te da algo, no te quita. Lo que sí sabemos es que un día va a ser aplastada su cabeza como una serpiente. Porque hay una palabra en Génesis que dice que la serpiente te va a picar en el calcañar, pero un día Cristo va a pisar la cabeza. Y ese va a ser el día triunfal que Dios tiene para con nosotros. Den un aplauso al Señor. En el libro de Gálatas, capítulo 4, en el verso 4, dice: pero cuando se cumplió el tiempo establecido. Yo me subrayé esta palabra porque me gusta. Cuando se cumplió el tiempo establecido. Fíjese, quiere decir que Dios tiene un tiempo para todas las cosas. Dios tiene un tiempo marcado. Dios establece un tiempo. No es cuando a nosotros se nos parece. A veces cuando Dios quiere hacer algo con tu vida, no es cuando vos estás pensando que lo va a realizar. Dios tiene el tiempo, el momento, la hora exacta, señalada para tu vida. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dice, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios nunca salió fuera de la ley. Y todo lo que Dios hace está hecho por leyes. Por eso tenemos leyes en la naturaleza. Tenemos leyes en el tiempo. Tenemos invierno, tenemos verano, tenemos otoño, tenemos primavera. Tenemos tiempo establecido. Y en ese tiempo establecido, Dios estableció un reino, que es el reino de los cielos. Y nosotros no podemos caminar fuera de este reino, fuera de lo que Dios ya ha determinado como sus hijos, como ciudadanos, como heredero y coheredero de todo lo que Dios nos ha dado. Porque no solamente el sufrimiento lo tuvo que padecer aún Jesús, porque a veces nosotros decimos, pero bueno, tenemos que padecer, porque hoy se parece que si no se predica un evangelio de éxito, un evangelio de triunfo, hoy escucho a algunos que dicen, este año va a ser extraordinario porque Dios está con nosotros. Y si Dios no quiere que sea extraordinario, ¿por qué lo declaramos? ¿Por qué determinamos algo que no tenemos la seguridad, sino que lo decimos porque lo decimos? Tenemos que entender que Él tiene tiempo y Él se mueve dentro de los tiempos que Él establece porque Él es el Rey. Él es el dueño. Él tiene toda la facultad y el poder para hacerlo. Nos dimos cuenta que Él quiso parar el mundo y lo paró. Y lo paró de una forma que nadie menos pensaba. Paró el mundo. Y lo va a parar este año también, porque se viene más fuerte la situación. Entonces nosotros como hijos de Dios, hermano, porque es ahí donde tenemos que atender, no os preocupéis. Porque si sabemos que Dios tiene el control, ¿ve? Cuando todas las cosas marchan bien, cuando todo la vemos que es extraordinario, nosotros predicamos hermoso y predicamos lindo. Dios está con nosotros, Dios va delante de ti. Si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Decimos cosas extraordinarias. El asunto es cuando pasamos la situación
Y ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta que es el momento de confiar, que es el momento de esperar en un Dios todopoderoso, que no son tu fuerza. ¿Ve? Tuvimos que darnos cuenta que no era nuestra economía, que es la economía de Dios. Podías tener salud, pero no podías trabajar. Y a veces pensamos que si tenemos salud todo está bárbaro. Dios tiene que cambiar un poco tu manera de pensar. Y tienes que ver las cosas de la manera como Dios la ve y no como el mundo la quiere ver. El sistema es bien diabólico. El sistema es bien diabólico. Entonces tenemos que darnos cuenta, ¿ves? Es como el pecado. El pecado, cuando te muestra el pecado, parece lindo, es hermoso el pecado. ¿Qué es lo que le dijo Lucifer? Mirá, qué lindo árbol. Fíjate lo que Dios te dijo, que van a morir. No, ustedes no van a morir, ustedes van a ser como Dios. Ellos tenían el maestro de los maestros, ¿sabe lo que tener a Dios de maestro todas las tardes? No tenían una escuelita dominical como le llamamos nosotros. Dios le enseñaba cómo tenía que ponerle nombre a los animales. Dios le enseñaba de lo que era la tierra. La tierra era extraordinaria porque acuérdese cómo era una tierra sin pecado. Una tierra que no tenía espina. Una tierra que no necesitaba el hombre sembrar. El hombre no necesitaba sembrar. La semilla crecía por sí sola porque era una tierra fértil. Así como el hombre tenía que ser fértil para multiplicarse, el único trabajo que Dios le había dado al hombre como pareja era multiplicarse, procrearse. Era lo que el hombre tenía que hacer. En eso era lo único que se tenía que preocupar. Era extraordinario. No tenía que trabajar, no tenía que pensar en nada. Fíjese cómo fue sacando fuera del verdadero propósito. Y hoy vemos lo mismo porque Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todos conocemos lo que dice la Escritura Juan 10:10, lo debe saber de memoria. El diablo vino para hurtar, matar y destruir, pero Jesucristo vino para que tengamos vida y esa vida sea en abundancia. Hay una vida abundante en nosotros y esa vida tiene que ver con Cristo, pero no la vida abundante que pensamos nosotros del sistema. Hoy se transformó que la vida abundante tiene que ser lo que el sistema te da. ¿Ve? Por eso hemos confundido el diseño que Dios tenía. Hemos confundido el verdadero propósito que Dios tiene para con nosotros. Entonces, cuando yo miro la Escritura, dice que Dios cumplió lo que Él tenía sujeto a la ley. Buscó una virgen. Se adaptó Dios mismo a la ley. Cristo tuvo que adaptarse a esa ley. Por eso la gracia funciona después de la resurrección. Ahí es cuando nosotros recibimos la misma herencia. Así por un hombre entró el pecado, también por un hombre de santidad, en pureza y con una sangre santa, nosotros recibimos la redención porque Cristo ha resucitado entre los muertos. Es lo que el diablo nunca esperaba, que él iba a resucitar entre los muertos. El diablo lo quería matar a toda costa. Por eso estaba contento cuando lo querían matar los alguaciles y los religiosos lo querían matar. Dijo, acá ya está, el Hijo de Dios se terminó. Yo manejo el mundo, yo voy a manejar la tierra. Pero allí Dios tenía un secreto, porque el diablo no sabe lo que va a suceder mañana. Y Dios tenía un secreto bien guardadito que ni los ángeles sabían lo que iban a suceder. Mire la Escritura lo que dice. Dice que los ángeles estaban con expectativa, mirando qué iba a pasar. Me imagino ese cuadro, como una película. Me imagino los ángeles mirando un poquito abajo y mirándolo a Dios qué iba a hacer. Imagínese todo lo que estaba sucediendo en la tierra. Los discípulos, por un lado, por el otro, con miedo, con temor, mataron a nuestro guía, mataron a nuestro maestro. Los ángeles esperando qué iba a hacer Dios. Nadie se animaba a preguntarle a Dios qué va a hacer.
Pero de repente algo sucede. Al tercer día, Cristo resucita entre los muertos. Y dice que Él nos llevó triunfante delante de la presencia de Dios. ¿Ve? El padecimiento tiene una bendición, aunque nosotros lo vemos como un sufrimiento. El padecimiento tiene una bendición en nuestra vida porque nos lleva a algo extraordinario. Cristo hizo algo por nosotros que Dios lo hizo en su amor. Un versículo que lo escucho muy poco hoy. Porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3:16. Es un versículo extraordinario. Es la Biblia en miniatura. ¿Por qué Dios amó al mundo? Porque aún en esa ley Dios le da a la raza humana el privilegio del arrepentimiento, que no lo tuvieron los ángeles caídos. Nosotros tenemos esa oportunidad, nosotros tenemos esa bendición que se llama arrepentimiento. Se lo voy a volver a repetir porque lo escuchamos muchas veces, pero no nos damos cuenta lo que realmente en sí hace el arrepentimiento. Cuando yo me arrepiento de mis pecados, Él perdona mi iniquidad y hace que yo tenga un lugar en el reino de los cielos. Arrepentimiento. Arrepentimiento. Amén. Cuando alguien se arrepiente delante de la presencia de Dios, van a suceder cosas extraordinarias. Y lo maravilloso es que nosotros podamos llevar a las personas al arrepentimiento. Que se puedan arrepentir de sus pecados. Que salgan del foso donde están para que Dios comience a guiarlo y a llevarlo a una nueva dimensión de gloria y a una nueva dimensión de poder. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Yo sé que algunos se van a perder parte de lo que fue su propósito, pero bueno, pero van a alcanzar el diseño de Dios. Amén. Y lo más importante en nuestra vida es que yo pueda caminar, porque el resultado que hace el pecado hace que yo salga fuera de mi identidad que Dios me ha dado como hijo. Porque yo no puedo disfrutar como hijo cuando estoy en pecado. Acuérdese lo que sucedió con el hijo pródigo. Estaba fuera de todo lo que él podía recibir, estaba fuera de todo lo que él podía obtener. ¿Por qué? Porque había salido fuera de la cobertura. Cuando uno peca, sale fuera de la cobertura de Dios. El pecado hace que salga fuera de esa cobertura que Dios tiene para con tu vida. Él te cuida mientras está bajo esa cobertura. Es maravilloso, ¿no? El otro día me reía en un noticiero, lo que presentaban era que una gallina, no se veía, pero tenía tapado como 3 o 4 gatitos que creía que lo estaban empollando. No sé si alguno lo vio, me llamó tanto la atención. Pero la gallina, no sé, se creerían que eran pollitos, aunque eran muy diferentes. Pero fíjese lo que producía, no sé si alguno lo vio, lo tapaba tanto que no se veían los gatitos que estaban ahí abajo de la gallina, ¿no? Es cobertura eso. Cuando yo puedo entender que hay una cobertura divina, eterna. ¿Ve? ¿Por qué muchas veces nosotros salimos fuera del diseño? Porque la religión no nos permitió ver más allá de un culto, de una reunión, de cumplir algo. ¿Por qué a los chicos les cuesta que tengan que venir a la iglesia? Porque creen que venir a la iglesia son leyes que están prohibidas un montón de cosas de las que se hacen afuera. ¿Sí o no? No, pero si vos vas a la iglesia no podés hacer esto, si vas a la iglesia... No, Dios no te prohíbe de nada. Es tu vida de santidad que tiene que ver. Si no sos santo, no entrás. Esa es la diferencia. Viví como quiera, pero para entrar a esta ciudadanía se necesita un sacrificio.
a los que nos gusta comer, ¿cuál es el sacrificio más grande? Las pastas. Todo lo que contiene harina te engorda. Para los que no tienen ese problema le da lo mismo, ¿vio? Pero para los que le gusta la comidita, es un sacrificio. Y más si usted sale a comer por ahí y usted ve que hay uno que tiene un plato que es extraordinario, que sobresale hacia arriba, y el tipo come sin culpa. Porque el problema es que cuando nosotros comemos ese tipo de cosas, tenemos gente al lado que como que también nos hace sentir más culpables, diciendo, pero después... ¿Cómo es el sistema hoy que te engaña? Te lo hace ver de una manera fácil. Todo el mundo lo hace, ¿sí o no? Cuando yo me puse de novio, el noviazgo era muy fuerte. Nunca me dejaron quedarme en la casa de mi novia. 2 años estuve. Podía quedarme en la ciudad, pero no en la casa de ella. Tenía un horario. A las 12, si estábamos dándonos algunos besitos afuera, mi suegra prendía 2 veces la luz y quiere decir que ella tenía que entrar rápidamente. Hoy los novios se van de vacaciones y van al mismo hotel. Es normal. Si yo sé que esto algunos van a decir, pero el pastor es antiguo. Es normal al sistema, pero vaya a la Biblia y no es normal. La Biblia dice que es pecado. Y el pecado trae ese castigo. Si querés ver las consecuencias, entonces después vienen las consecuencias. 9 meses después ves las consecuencias. Entonces tenemos que darnos cuenta cómo el sistema trabaja. Por eso le hablo tanto en contra del sistema. Porque el sistema es bien diabólico. Hoy no es que el diablo te ataca, hoy usa el sistema. El diablo no te va a atacar, usa el sistema. Para que nosotros lo veamos normal. Te lo enseñan en la escuela, ya va a ser normal. Te lo van a enseñar en la escuela. Hoy que un nene se vista de nena, va a ser normal en la escuela. Pero van a hacerlo como un juego. Te tenés que ir acostumbrando que una nena se puede vestir de nene o que una nena se pueda viceversa. Se va a hacer normal. Pero la Escritura no dice eso. Entonces, ahí es donde yo tengo que estar. La Biblia dice en el libro de Efesios, arraigado y cimentado en nuestra fe. Mi cimiento tienen que estar arraigado en las cosas de Dios. Ahí es donde yo tengo que aprender. Después léase Génesis capítulo 3 del 1 al 24. No lo voy a leer porque hay muchos versículos. Pero ahí se va a dar cuenta de qué manera el diablo engañó. Quiero que vaya a un versículo de Romanos capítulo 5, versículo 12. Y dice, por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es clarito, bien clarito, no necesito explicárselo eso. Ahora, ¿cuál es la solución que Dios da al pecado? ¿Cuál es la solución que Dios tiene para con nuestra vida? Lo que dice Romanos capítulo 5 en el verso 17 y 18. Pues así por la transgresión de un solo reino la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, lo que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que somos por la transgresión de uno, vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de la vida.
Entonces, en Cristo hoy nosotros tenemos el perdón de nuestros pecados. Somos libres, por eso tenemos que ser agradecidos a Dios. Por eso tenemos que entender que en su misericordia, en su amor y en su gracia nos da a nosotros esta libertad de poder vivir como hijos delante de su presencia. Vivir bajo esa gracia que Él nos da, porque es una gracia que Dios tiene para con nuestra vida, y caminar en la dimensión que Dios quiere que nosotros nos podamos mover conforme al diseño de la palabra de Dios y podamos entender todo lo que Dios ha planificado para nuestra vida. Eso usted lo tiene claro. Yo creo que los jóvenes que están estudiando Filipenses, ¿no? Filipenses capítulo 2 del 1 al 10, usted encuentra algo extraordinario y algo maravilloso. Yo creo que son uno de los versículos que más resalta en toda la Escritura. Es algo extraordinario lo que dice. Ese Dios se despojó de ser Dios. Ese Dios se despojó. ¿Sabe lo que es despojarse de ser Dios? Se despojó de ser Dios. Teniendo toda la autoridad, todo el poder, todo el dominio, teniendo todo lo que Él tenía, se despojó de sí mismo. A mí lo que me llama la atención, y lo dije muchas veces, no solamente toma la forma humana, sino que dentro de la forma humana se hace esclavo, se hace un siervo. ¿Sabe lo que era la esclavitud en ese tiempo? No solamente muere como un humano, no solamente Él viene como un humano, sino que viene como un esclavo. Por causa de nosotros, Él se hace todo eso. ¿Para qué? Para que yo pueda vivir en esa dimensión de gloria. Léalo todas las veces que pueda, el capítulo 2 del 1 al 10, ahí se va a encontrar con cosas extraordinarias de Filipenses. Es extraordinario lo que Dios está hablando. Es maravilloso lo que Dios está diciendo. Entonces, en esa palabra, Él nos está llevando a un llamado, a ese llamado que Dios tiene para con nuestra vida. Por eso habla de un llamado al padecimiento, a un llamado que yo necesito caminar en la dimensión de ese Dios todopoderoso. Sé santo porque yo soy santo y habito entre los santos, y sin santidad nadie verá al Señor. ¿Ve? Hablábamos el otro día, el viernes, con los discípulos, que cuando Cristo fue tentado, el diablo utilizó la misma palabra. Lo quería engañar con la misma palabra al que era la palabra. Porque el diablo le dice, está escrito. ¿Sabe qué dice? Está escrito. Si te tirás, los ángeles van a venir y te van a sostener. Está escrito. Está escrito que podés convertir la piedra en pan. Está escrito, le estaba diciendo, está escrito. Al que era la palabra. Juan 1:1. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces tenemos que entender cómo te va a engañar. Por la palabra te va a engañar. Por eso algunos hoy pueden decir, pero bueno, dice la palabra, es la escritura, es la religión. Por eso necesitamos más que nunca el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, ¿qué hace? Te revela, te muestra, te despierta, te da a entender cosas que no entendiste antes. Lo que sucedió con Pablo. Pablo comenzó a ver cosas que ni aún los discípulos lo pudieron ver. Primero, que él ve, los discípulos vieron a un Cristo, a un Jesús de carne y hueso. Que cuando tenía sueño dormía, que cuando tenía hambre comía. ¿Qué ve Pablo? Un Cristo resucitado, un Cristo de gloria. Dice que cuando lo vi, caí como muerto. Qué glorioso. Yo quiero ver a ese Cristo. Ese es el Cristo de la resurrección. Cuando lo vi, caí como muerto. ¿Y usted se acuerda lo que le dice el Señor a Pablo cuando lo llama? Le da una palabra clave. Usa esta palabra: vas a padecer por mi causa. Búsquelo. Vas a padecer por mi causa. Ese es el llamado que recibe Pablo. A padecer por la causa de Cristo. Entonces hoy nosotros tenemos que entender
hermano, que el Evangelio no es lo que nosotros pensamos, que no es lo que se puede decir, sino que tenemos que ir a la palabra. Cuando nosotros vamos a la palabra y miramos lo que dice la palabra, entonces allí la palabra tiene para mí una bendición del cielo. Mas Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, dice, hasta que hayáis padecido un poco de tiempo. Un poco de tiempo. ¿Ve? ¿Y sabe qué sucede? Cuando nosotros vivimos conforme a esa nueva naturaleza, caminamos en una dimensión que solo Dios quiere que nosotros podamos vivir, en esa bendición que Dios tiene para con nuestra vida, en todo lo que Dios nos da. Quiero que vaya a Romanos capítulo 5, versículo 10. Dice, pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por medio de la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigo de Dios. ¿Alguno tiene otra versión? ¿Qué dice? Hijita, ¿tenés ahí? ¿Qué dice? Y siendo enemigos nos reconcilió consigo mediante la muerte, por mayor razón reconciliado nos librará y nos hará participar de su vida. Mire lo que dice el final. Nos hará participar de su vida. Con todo lo que yo hice, fíjese la misericordia de Dios. Con todo el pecado, con toda la maldad, con todo lo que yo hice, Él me hace participar de todo lo que tiene Cristo. ¿Cómo? Sí, mi amor. Cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo. Con mucha más razón, ahora su vida es nuestra plenitud. Maravilloso. Ahora su vida en nuestra plenitud. Fíjese, cuando usted va a Dios, hay cosas extraordinarias. Por eso el diablo no quiere que llegues a cumplir el verdadero propósito que tiene con tu vida. Él te va a quitar, Él te va a sacar, porque como Él no lo pudo hacer y se quedó fuera, Él busca un ejército para juntarlo y decirle a Dios, ve que yo tengo gente que me sigue. Yo cuando estudié el libro de Job, que se acuerda que dimos en la escuela de Reino, dimos el Ángeles Caídos, que habla del libro de Job. Yo aprendí cosas como nunca antes la había aprendido antes. Es extraordinario, porque Dios le muestra a Lucifer que hay hombres sobre la faz de la tierra que no necesitan tener nada, que van a seguir a Dios porque aman a Dios de verdad. El diablo va a demostrar, ¿sabe lo que le quiere cuando se presenta delante de Dios? ¿Qué le dice a Dios? Le dice, ¿sabes por qué te sirve Job? Porque le diste riqueza, porque tiene una linda familia, porque todas las cosas iban bien. Es lo que hoy está sucediendo, hoy es al revés. Hoy lo predica el Evangelio. Todas las cosas van a andar bien, tu casa va a estar mejor, vas a tener trabajo. Y Dios le quería enseñar al diablo que no seguía Job por lo que tenía, sino que amaba a Dios de todo corazón. Por eso él le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Hoy tenemos que cambiar la manera de pensar que hemos traído de la religión, porque hemos salido fuera de todo el diseño que Dios tenía para con nuestras vidas. Y tenemos que caminar en el verdadero propósito que Dios nos enseña
porque Dios nos da una enseñanza, dice que Él nos dio una herencia. Acuérdese que cuando Él está orando por los discípulos le dice, la gloria que tú me diste, yo se la he dado a ellos. Él nos dio todo. Voy pues a preparar un lugar para ustedes. Vendré otra vez y me tomaré a mí mismo para que donde yo estoy ustedes también puedan estar. ¿Cuántas cosas recibimos nosotros como bendición? ¿Cuántas cosas nosotros recibimos como bendición del cielo? ¿Pero qué? Termino con esto. Necesitamos que en el padecimiento nosotros busquemos cada día más la relación y la comunicación que necesitamos con un Dios todopoderoso. Ojalá lo podamos entender en este tiempo. Ojalá lo podamos buscar de esa misma manera. Que Pascua no sea una fecha nada más para tener unos días de descanso, sino que recordemos nosotros que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, por nuestra iniquidad, por nuestra maldad. Y hoy nosotros somos hijos. Y dentro de ese mandato que el Señor nos da, dentro de esa palabra que Dios nos enseña, tenemos la bendición del cielo de saber que a pesar de todo lo que pueda venir sobre nuestras vidas, la palabra de Dios dice que tú y yo somos más que vencedores. Les recuerdo una palabra que nos dijo el Señor: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a ponernos de pie.